Muy buenos días a todos y a todas. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa que encabezará el señor gobernador Axel Kicillof. Lo acompañan en el escenario el ministro de Salud bonaerense Daniel Goyan y el titular del Instituto de Obra Médico Asistencial IOMA, Homero Giles. Al finalizar las palabras del señor gobernador, vamos a dar inicio a una ronda de preguntas de los periodistas aquí presentes. Acto seguido, vamos a escuchar las palabras del señor ministro de Salud, Daniel Goyan. Bueno, hola, buenos días a todos y todas los presentes. Nos encontramos hoy aquí para hacer un anuncio que nos parece trascendente. Estamos en presencia de los representantes del sector prestador privado de salud de la provincia de Buenos Aires, Néstor Porra, Gustavo Poggio y Verónica de Grossi, ¿no? En realidad esta historia no empezó hoy, esta historia empezó hace un año más o menos. Todavía ustedes dirán, hace un año no estábamos gobernando la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en una reunión realizada en la facultad, en la Universidad Jaureche, con varios o todos los actores de la salud de la provincia de Buenos Aires, empezamos a analizar la problemática que había y que es sistémica, ¿no? Es un problema sistémico, estructural, que llevaba tiempo, años, décadas posiblemente, de venir haciéndose las cosas un poco desorganizadamente, por decirlo de alguna manera, y que obviamente en aquellos tiempos ya teníamos un diagnóstico de que en los últimos anteriores 4 años de gobierno se había empeorado mucho la situación. Y ahí hicimos una agenda de trabajo, estábamos en campaña electoral, hicimos una agenda de trabajo. A poco de asumir, antes de asumir, mejor dicho, nos reunimos nuevamente en la legislatura, en el Senado, a instancias de la actual ministra de Gobierno de la provincia, pero que hasta ese momento era la senadora, Teresa García, en donde también empezamos a hablar de tejer un vínculo porque considerábamos que todos los actores que forman parte del sistema teníamos que estar en una mesa de negociaciones y de trabajo para ver cómo vamos dando respuesta a lo que esperan los y las bonaerenses de nosotros, es que tengan un mejor acceso a la salud, de calidad y con equidad. Esa fue lo que se discutió, eso fue lo que se discutió ese día, lo que se conversó en concordancia con lo que se había hecho antes de las elecciones. Y luego empezamos a trabajar en conjunto con nuestro instituto, el IOMA, empezamos a trabajar fuertemente con los distintos sectores que se acercaron en medio de una situación que es compleja, complicada, pero encima nos cayó la pandemia. Entonces, nos cambió un poco también la agenda de prioridades porque lo que ya eran problemas estructurales que había que ir resolviendo, prácticamente se transformaron en cuestiones de sobrevivencia del sector. Porque, como todo el mundo sabe, ha habido una caída sustantiva de la cantidad de prestaciones que se producen en el sector en general de la salud, en particular en este sector, les representa en el sector privado un desfinanciamiento, porque no había cómo pagar salarios concretamente, no había cómo mantener gastos estructurales. Y entonces las autoridades del IOMA, en cabeza de Homero Giles, su presidente, establecieron una propuesta de cómo ir sorteando por lo menos esta etapa, pero también que sortear esta etapa buscando todos los consensos necesarios y los acuerdos necesarios para poder sostener esta etapa, sirvan de cimiento para poder construir lo que veníamos charlando antes y que es lo estructural, que es aquello que, como decía recién, nos parece imprescindible, que es empezar a reordenar un sistema de salud de la provincia de Buenos Aires con todos los actores y sectores correspondientes. Yo siempre he dicho que a quién hay que invitar a formar parte de un nuevo sistema de salud que hay que refundar, creo que en la Argentina, no solamente en la provincia de Buenos Aires, esto lo hemos dicho siempre,
Hay que convocar a todos o a casi todos. ¿Y por qué digo casi todos? Porque en mi opinión, y esto es una opinión personal, pero creo que interpreta a todo lo que sostiene nuestro gobierno, en los procesos productivos los que extraen indebidamente ganancias extraordinarias más allá de lo que es correcto, eso no tendrían que estar invitados a ningún lado. Tienen que estar los que aportan al sistema. Y los que aportan al sistema son los que aportan el trabajo, los que ponen el día, todos los días, el esfuerzo para que los y las ciudadanas del país y de la provincia de Buenos Aires tengan una mejor salud. Entonces, esa es la idea primigenia, es convocar a todos los que quieren hacer en serio un sistema de salud. Pero bueno, como les decíamos, recién esto se nos caía y entonces se tomaron 3 medidas que voy a explicar rápidamente. ¿Dónde está la flechita? Decime dónde. Ahí está. Y entonces surgió esta propuesta de sustentabilidad del sistema sanatorial de la provincia de Buenos Aires, que tiene 3 componentes. Un primer componente era una recomposición final del 7% sobre el 35% que se había acordado al sector el año pasado, a fin del año pasado, para poder darle un aumento acorde a lo que había sido el proceso inflacionario. Quiero decirles que esto llega a 190 establecimientos y agrega además, en este momento de pandemia, 1.500 camas de terapia intensiva a un sistema que está incorporado al sistema de gestión que nosotros tenemos en nuestro tablero de gestión de la pandemia. Es decir, creo que es inédito que podamos empezar a trabajar de una manera coordinada el Estado y los prestadores privados en un sistema de gestión de camas y de recursos. Esto es un paso trascendental. El objetivo entonces fue, como decíamos, mantener la posibilidad de que en este periodo de crisis sigamos trabajando en conjunto con todo este potencial que tenemos desplegado para poder atender la pandemia. Y entonces se generó ese primer instrumento que era sí, estoy con el segundo. Bueno, pero le voy a mencionar el primero, que era ese 7%. El segundo era la creación de lo que llamamos los módulos COVID. Para eso hubo que hacer un acuerdo con todos los otros organismos a nivel nacional, como el PAMI, el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Superintendencia, para que todos los módulos tengan el mismo precio y que nos pongamos de acuerdo cuánto vale cada módulo según el tipo de complejidad de cama. Y ese fue el segundo acuerdo que se llegó. Sí, primero, el aumento del 7%. Segundo, los módulos, establecer una homogeneidad en los módulos que están de esta manera, como ven acá. Y el tercer acuerdo, esto representa una erogación de 45 millones de pesos, el tema del 7%. Y el tercer proyecto, que creo que era el más, no porque los otros no sean importantes, sino creo que era el más trascendental, era cómo se le da una sustentabilidad financiera durante estos meses en donde la recaudación ha caído en forma importantísima, hasta un 50% en el sector. Entonces, el IOMA lo que propone es hacer una inversión de 400 millones de pesos mensuales hacia el sector prestador para que puedan atender fundamentalmente esa caída de esos costos estructurales, fundamentalmente vinculados a lo que es pago de salario y pagos de insumos esenciales para trabajar, es decir, para que puedan seguir funcionando. Esto representa una inversión de unos 400 millones de pesos mensuales, pero que luego, pasada la epidemia, pasada la pandemia, que esperemos que sea lo antes posible, va a ser recuperado por el IOMA en 12 cuotas, en 12 cuotas. Es decir, es un apoyo al sector para poder subsistir, que se hace, por supuesto, con los recursos que tiene el IOMA, que son los recursos de todos los afiliados y afiliadas al IOMA, pero que luego van a ser recuperados por el Instituto. De manera de que, recién hablamos con los representantes de ACLIV y de FECLIVA, es éticamente correcto, además, por
supuesto, legalmente, pero éticamente es correcto, porque se está dando sustentabilidad a un sector, pero luego el sector va a devolver esa ayuda de soporte que le está dando el instituto. Entonces, para terminar y darle la palabra a Axel, nosotros creemos que hoy es un día de esos que probablemente en lo que es la historia del sanitarismo y de la salud en la Argentina marque un punto de inflexión. Creemos realmente que es así. Es un punto de inflexión en la decisión de empezar a trabajar estructuralmente en la reformulación de un sistema que en los últimos tiempos le estaba sirviendo desde el punto de vista económico a muy pocos. Pero los que realmente ponen el esfuerzo, son todos los contribuyentes a través, por supuesto, del Estado y todos los afiliados a través de las obras sociales, y por supuesto aquel sector, yo siempre digo, los que trabajamos, los que estamos todo el día trabajando en el sector, no nos estaba yendo bien, por distintos motivos, no es solamente por uno o dos motivos, son varios motivos que la falta de un Estado más presente en su rectoría, en su capacidad de hacer que el sistema de salud funcione correctamente, había fracasado, no había estado. Y cuando nadie organiza un sistema, el sistema se organiza según variables que no siempre están a favor de la salud como derecho. No siempre está a favor, o generalmente, por decirlo de otra manera, van en contra del acceso equitativo y de calidad de todos los ciudadanos y ciudadanas a la salud. Y eso es lo que nos pasó. Porque alguien, y esto en todos los sistemas de salud del mundo funciona de esta manera, donde funcionan más o menos bien, alguien ordena el sistema. Y es el Estado el que ordena el sistema. No es el Estado el prestador. Canadá no tiene un solo prestador público, son todos privados. Todos trabajan para el Estado. Es un modelo, como hay modelos de distinto tipo. Por eso hay que también, decimos siempre, quitar de la discusión ciertas ideas que aparecían como inamovibles, y hoy el mundo ha cambiado. Tenemos que ver en ese cambio cómo constituimos un sistema de salud con todos los actores que estén dispuestos y con ganas de aportar, quienes tienen una empresa, obviamente de obtener una rentabilidad lógica, y tenemos a nuestro gusto que financiar eso con los excedentes que se están llevando algunos sectores que realmente extraen más, como decíamos, del sistema de lo que deberían. De eso se trata. Después veremos si aún, a pesar de esto, hace falta más o menos, etcétera. Pero lo primero que tenemos que hacer es reconfigurar un sistema en donde quienes están extrayendo en forma indebida ganancias extraordinarias lo dejen de hacer en función de refinanciar al sistema público y al sistema privado prestador principalmente. Así que nosotros les agradecemos la participación, les agradecemos el compromiso, les agradecemos que hayan llegado a esta instancia con entusiasmo y con ganas, no por presión o por necesidad, porque hemos discutido con ustedes y están convencidos de esto y lo hacen con convicción y con entusiasmo. Así que muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias, señor ministro. A continuación vamos a escuchar las palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Bien, bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por concurrir hoy a como decía recién Daniel, importante, diría yo, fundamental anuncio en este tiempo y en este momento. Voy a plantear lo mismo que acaba de decir Daniel, pero desde otro lado, y me parece que esto va a permitir que se comprenda cuál es la trascendencia que tiene lo que estamos haciendo hoy. A mí me preguntan siempre, ¿cuántas camas hay disponibles para la pandemia en la provincia de Buenos Aires? Y me preguntan esto porque no hay quien
no haya visto cómo en los países más ricos, más poderosos, más avanzados del mundo, el sistema de salud fue desbordado por la aparición del coronavirus, por la profusión de los contagios, por la necesidad de determinadas instalaciones que en un momento se agotaban. Y entonces creo que es un tema hoy, dentro de los miedos y las preocupaciones que tiene la sociedad, atacada como ha sido en todo el planeta por un virus hasta hace poquito inexistente, desconocido, y que hoy está arrasando con los sistemas de salud, pero además en muchos lugares con la vida, con la actividad económica de sociedades enteras. Y me preguntan cuántas camas hay, y la verdad que antes de asumir como gobernador, durante la etapa preparatoria, que también era la campaña electoral, la preparatoria del gobierno, del plan de gobierno y también de campaña electoral, con Daniel y con su equipo, veníamos hablando de esto, incluso mucho antes, trabajándolo desde diferentes instituciones, de diferentes universidades, de diferentes organismos, discutiendo el sistema de salud. Cómo está armado, cómo está estructurado el sistema de salud y haciéndolo, en principio, no desde este lugar, sino desde un papel más analítico y de observación. Y lo que veíamos es que el sistema de salud de la Argentina, pero particularmente de la provincia de Buenos Aires, es un sistema de salud que por diversas cuestiones históricas se encontraba tremendamente fragmentado. Fragmentado. Eso quiere decir que es un sistema, porque indudablemente todos los actores se ocupan de la misma materia, y sin embargo no tenía un grado de coordinación, de organización, siquiera de funcionamiento conjunto, colectivo, racional. Entonces, cuando a mí me preguntaban cuántas camas hay, lo que yo tenía que responder es que en realidad el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires tiene diferentes subsistemas que conviven, pero que no se comunican prácticamente entre sí, que no conforman una unidad y que no lo gobierna nadie. En la provincia de Buenos Aires hay prestadores nacionales, vamos a decir, por mencionar algunos, el Hospital Posadas, que depende de la nación, algunos bien conocidos. Hay prestadores, ese es un prestador estatal, pero nacional. Después hay prestadores estatales, pero provinciales. Es el caso de los 77 hospitales provinciales que están repartidos en el territorio de Buenos Aires y que sí responden al Ministerio de Salud, ahí y con un grado de coordinación bastante directa, dependen del gobierno provincial. Y después están los prestadores municipales, también públicos, estatales, pero que dependen del gobierno municipal. Y después está la masa de prestadores, digo los que tienen camas, ¿no? Las clínicas, sanatorios, privados. O sea que no hay un sistema de salud conformado, articulado, organizado y debidamente, o no había, y debidamente gobernado. Racionalmente gobernado, sino que hay cuatro: el privado, el municipal, el provincial y el nacional, que coexisten y conviven y atienden la salud todos los días y hace muchísimo tiempo de los y las bonaerenses, pero de una manera, me animo a decir, prácticamente anárquica. Y no por voluntad de cada uno de los miembros y componentes de este sistema, sino porque el sistema, como reseñaba Daniel, ha ido tomando caminos, a veces respondiendo a lógicas del lucro, a veces respondiendo a lógicas internas, a veces respondiendo a lógicas simplemente desesperadas para sobrevivir, pero bueno, fue tomando lógicas diversas y no se había logrado nunca la integración, de forma tal que en la provincia de Buenos Aires contar las camas no significaba tener alguna capacidad de utilizar esos recursos de manera coordinada y racional.
Y era un gran problema, que a veces permanece invisible, que nadie ve, que a veces aparece porque nos ocurría que si alguien se accidenta en una ruta de la provincia de Buenos Aires, en todo el territorio, y necesita ir a una cama de terapia intensiva, la falta de coordinación de ese sistema, la falta de articulación de ese sistema, hacía que había que salir a buscar una cama de terapia intensiva desesperadamente a las 3 de la madrugada, llamando por teléfono a intendentes, a directores de hospitales, a clínicas privadas, y como si fuera un trabajo artesanal. Y yo digo, eso se tenía que terminar, no podía ser. No podía ser que existiendo, sí, prestadores distintos, no hubiera una articulación conjunta y un, por decirlo así, gobierno y manejo colectivo de todo ese sistema de salud, aunque hubiera actores distintos pertenecientes a subsistemas distintos. Eso algunos lo sabíamos muy bien y nos parecía realmente una situación grave, pero fue la pandemia lo que lo puso a la vista de todos. Porque a mí me preguntaban cuántas camas había en la provincia de Buenos Aires para atender a aquellos que lamentablemente contraigan la enfermedad y estén en una situación en donde no la cursen de manera leve, sino que tengan que hacerlo en una instalación médica y algunos de ellos en una terapia intensiva, y la verdad que teníamos que empezar a sumar peras con manzanas. Y la verdad que era una respuesta pobre para los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Buenos Aires, porque nosotros teníamos la obligación de garantizarle que todos los recursos disponibles de todo el sistema de salud, aunque estuviera dividido en diferentes subsistemas, iban a estar presentes y atentos y dando respuesta a esta enorme calamidad que representa el coronavirus. Así que veníamos con esta idea en la cabeza, articular, coordinar, darle una lógica a todo el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Y hacía décadas que esto no ocurría. ¿Qué es lo que estamos anunciando hoy? Bueno, algo que va a ocurrir. Cuando un sistema no está coordinado, no es solidario, no tiene una racionalidad conjunta, sus partes dependen de su propia suerte. Y la pandemia golpeó al sector privado. ¿Cómo lo sabíamos? Pero ¿cómo empezamos a escuchar? Diversas clínicas y sanatorios privados de la provincia de Buenos Aires entraban en una situación de insostenibilidad financiera por culpa de la pandemia. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Si en la pandemia se necesitan más camas, se necesitan más prestadores, todos están buscando expandir, y justamente una pata tan importante del sistema de salud estaba empezando a extinguirse, a quebrar. Son empresas, son empresarios que muchas veces son médicos, son empresas familiares, tienen la clínica hace décadas y estaban empezando a quebrar. Y son trabajadores y trabajadoras de la salud. ¿Y por qué están empezando a quebrar? ¿Por qué este problema de insostenibilidad? Porque con la pandemia cayó muchísimo la concurrencia al sistema de salud, público y privado. La gente no iba a atenderse, porque estaba en una situación de aislamiento, de confinamiento. Entonces, como las clínicas cobran por la atención, la caída en la cantidad de pacientes, de personas que concurrían a las clínicas, hizo caer también los ingresos, la facturación, y entonces puso en jaque al sistema privado de salud de la provincia de Buenos Aires. Lo venimos hablando, se viene conversando con el sector, y esto es lo que hoy venimos a anunciar. Nosotros no podemos darnos el lujo de que en el momento de la pandemia no podemos permitir que cuando los y las bonaerenses necesitan tener un sistema de salud que los espere y que esté listo, empiecen a caer y a fundir las diferentes clínicas privadas y a cerrar.
Estamos hablando, lo decía recién Daniel, de un sistema que son 1.500 camas, 190 establecimientos, todos con graves dificultades financieras. Entonces, desde ese momento, y en colaboración con el sector y con sus representantes, empezamos a diseñar, con FECLIVA, con ACLIVA, empezamos a diseñar una batería, un conjunto de medidas para sostener al sector privado durante el tiempo que dure la pandemia. Y ahora estamos entrando en un momento de aceleración en los casos. ¿En qué consiste este programa? Bueno, en dar de diferentes maneras una asistencia para que el sector privado pueda sostener su actividad durante la pandemia. Pero es mucho más que eso. Yo creo que lo más importante no es que el Estado provincial se comprometa a darles una asistencia financiera y a permitir que subsistan y que puedan afrontar esta situación sin tener quebranto y sin tener despidos y sin tener cierres, sosteniéndolos, porque muchas venían de la etapa anterior. Yo parece que tengo prohibido hablar, pero la verdad es que estaban en una situación muy complicada, previa a que llegara nuestro gobierno. Y bueno, y la verdad es la verdad. Entonces veníamos de una situación complicada, vino la pandemia, caen las prestaciones, todos con problemas, dificultades. Entonces había que diseñar un programa para el sostenimiento. Pero más importante que eso, dar un paso importantísimo, histórico, en la articulación del funcionamiento del sistema público con sus diferentes subsistemas y el sistema privado. Hoy eso ya lo tenemos. Hoy hay un sistema único de asignación y manejo de las camas vinculadas al coronavirus sin importar qué tipo de prestador sea, si público o privado. Hoy hay un sistema único de derivación de camas donde aparece un enfermo que le da positivo el COVID y entonces hay un sistema único de derivación donde esas camas son asignadas según la necesidad de los y las bonaerenses y regidas por la autoridad central. Y eso es un avance histórico, porque además es el preludio de una mejora en la articulación, de una mejora en el funcionamiento del sistema de salud provincial como un único sistema que es, por más que esté disjunto. Entonces vamos en ese camino, y lo hemos hablado y somos todos parte, porque con quienes estoy hablando y a quienes me estoy dirigiendo no tienen una prepaga, que yo no tengo nada, ni opinión, simplemente voy a contar lo que ocurrió. Las prepagas siguen cobrando las cuotas y muchas veces no realizan las prestaciones. Entonces, para muchas de estas empresas hay hoy una rentabilidad adicional, porque cobran pero no gastan, o gastan menos. Y no conozco cada caso en concreto, lo charlábamos recién, pero no es la situación de las clínicas privadas de la provincia de Buenos Aires, que al contrario, como cobran por prestación, como son, aunque sean empresas, son trabajadores también de la salud, y muchas veces dirigidas por trabajadores de la salud que se convirtieron en empresarios porque lograron generar un establecimiento que prestara un servicio para el sistema público de la provincia. Entonces la situación es la inversa. Tienen que tener abierta la clínica y preparada, pero no cobran las prestaciones. Es ahí donde se diseñó este programa que tiene por un lado un incremento del nomenclador, por otro lado la creación de módulos específicos para el COVID, que esto nos permite a nosotros que cuando un paciente se atiende con COVID haya un pago especial por todos los cuidados que necesita. Esto se ha acordado con PAMI también, con el Ministerio de Salud de la Nación. Y en tercer lugar, este proyecto de sustentabilidad, que es una ayuda financiera, a devolver en 12 cuotas sin interés, es decir, es una asistencia para que puedan afrontar en excelentes condiciones
muy separada de lo que puede ser un crédito bancario, y además es a quienes trabajan con nosotros todos los días, porque el sistema de prestadores de IOMA son aquellos que todos los días y todos los meses y todos los años atienden a nuestros pacientes. Así que en respeto a esa relación permanente y ese trabajo continuo, se ha diseñado un sistema por el cual se pone a disposición 400 millones de pesos mensuales que están relacionados con el ahorro, llamémoslo, que tiene IOMA, porque los pacientes concurren menos, pero que permite que se compense esa actividad que no existe con una asistencia financiera y que nos prepara también para la etapa siguiente. Conclusión. El gobierno de la provincia de Buenos Aires se propuso integrar al sistema de salud público y privado. Y al integrarlo, y con esa mayor integración, no dejar que quiebre o que caiga ninguno de los componentes, porque componen un solo sistema, que es el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, que está más integrado y en función de esa mayor integración nos permite a nosotros sostener en estos momentos de crisis el funcionamiento de las clínicas privadas para que puedan, y los sanatorios privados, para que puedan seguir prestando ese servicio que lo vamos a necesitar y lo necesitamos todos los días, pero ahora más que nunca. Así que también nuestro agradecimiento a todos los trabajadores y trabajadoras esenciales de la salud y también a quienes presiden esas clínicas y sanatorios que también son trabajadores esenciales en esta pandemia. Así que simplemente decir que estamos muy contentos, muy conformes, que esta es una buena noticia para todos los y las bonaerenses, porque lo peor que nos podía pasar es que por las circunstancias particulares que generó la pandemia nos quedáramos sin una parte importante de la capacidad instalada de prestación de salud en nuestra provincia. Así que